¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Muy buenos días, qué gusto saludarles. Evans Vargas, Estrategia Financiera, como siempre, desde Radio Costa Rica, 10 de la mañana, para acompañarles y para que ustedes me acompañen también en esta senda, en esta construcción hacia la mejor estrategia financiera. Una estrategia financiera que venimos pues logrando, construyendo desde hace poco más de 4 años a través de este modelo de negocio, pero pues que venimos integrando realmente desde la suma de nuestro conocimiento y experiencia de poco más de 20 años. Y bueno, no estamos solos y por eso es que hoy estamos estrenando este entorno de trabajo por acá desde Radio Costa Rica. ¿Por qué? Porque estamos en las mejores manos, en las manos de Andy Torres en controles y, como él siempre lo dice, desde la guarida creativa, y nos hemos puesto muy creativos acá en Radio Costa Rica. Agradecer a Andy y a todo el equipo que nos respalda y nos colabora y nos suma, ¿verdad?, en esta estrategia pues, de
¿cómo diríamos? No sé, de entorno de comunicación, ¿verdad? Para ir mejorando, así como nosotros procuramos mejorar esa estrategia financiera, ir puliendo la verdad cada semana, pues también de parte de Radio Costa Rica vamos puliendo de la mano de ellos pues el contenido y la manera de proyectarlo y transmitirlo para hacerlo más agradable e interesante para ustedes. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos, sea hoy, en este martes, y ahora estamos cayendo en cuentas que hoy es el último martes de junio. Y yo no sé si eso te suena en algo, último martes de junio. Es el hecho de que ya se nos fue el primer semestre del año y ya se nos viene el segundo semestre del año. Y la consulta, la duda mía es qué vas a hacer con este segundo semestre 2025. ¿Qué vas a hacer respecto a tu presupuesto, respecto a tu fondo de imprevistos, respecto a tu gestión de la deuda, respecto a tu gestión de ahorros e inversiones, respecto a la conformación de tu portafolio? Y como ya veníamos trabajando y conversando en estos martes atrás, te invito por eso a nuestro canal de YouTube, donde podrás ir y escarbar y recopilar toda esa información que hemos venido pues, conversando, a veces con personas que nos acompañan a sumar a la mejor estrategia financiera desde varias ópticas, pero también hemos venido en lo particular sumando a esa información, a esa pincelada que le hemos venido dando a los riesgos diversos que existen a la hora que estás emprendiendo, a la hora que tienes ya un emprendimiento consolidado, una pymes, una micropymes, ya vas consolidando tu negocio, ya vas escalando esas curvas de experiencia y aprendizaje, superando aquellos momentos donde asustan, ¿verdad? Y quizás incluso ya eres empresario. Pero no solamente es cuando emprendes, cuando quieres tener tu negocio propio, es cuando gestionamos los ahorros e inversiones. Y eso es lo que justamente en este último miércoles de junio, y ya para terminar este tema respecto a la gestión de los riesgos, respecto al mapear los riesgos, es un tema que no solamente por ser o no empresarios nos compete. No, es que, vamos a ver, todos nosotros deberíamos de estar gestionando de forma sana y sensata nuestros capitales, inversiones y ahorros. Y para hacerlo, deberíamos de estar haciendo la tarea y deberíamos de estar teniendo en el radar esos riesgos que están vinculados o no a nuestra gestión de portafolio, a esas entidades financieras, a esos productos, a esos servicios con los cuales yo podría estar gestionando mis inversiones y mis ahorros, esa gestión de capitales, esa gestión patrimonial. Y por eso que hemos venido peinando, no para hacerte la tarea, sino más bien para dejarte tarea y para que sigas pues en esta senda, en este camino, juntamente con nosotros, escarbando, investigando, analizando, comparando y pues obviamente buscándole mejoras a tu portafolio. ¿Por qué? Porque quizás al día de hoy no tengas muy sabido, no estés tan informada, tan informado del riesgo de crédito que podría tener algún instrumento, algún producto, alguna entidad en tu portafolio. Quizás no estás muy sabido de algún tipo de riesgo de liquidez que podrías tener en algún activo de tu portafolio. Entonces es importante que al menos, si hoy pues apenas nos estás acompañando, ve y revisa 2, 3 programas atrás donde hemos venido recopilando toda esa información, poniéndola sobre el tapete para seguir profundizando y contrastar esa información respecto a, bueno, ¿qué estoy haciendo yo con mis ahorros e inversiones? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Con quién lo estoy haciendo? ¿Verdad? Y si hay algún tipo de alarma, de red flags, ¿verdad? Como llaman ahora, que me esté haciendo ruido, y si ese ruido tiene razón de ser o no tiene razón de ser. Porque también hoy vamos a conversar un poco de que a veces esas alarmas, ese alarmismo a veces respecto a algunos riesgos, más que todo es ruido. Entonces, en esa mejor gestión patrimonial, en esa salud de nuestras finanzas, en esa salud de nuestra gestión patrimonial, pues vale un análisis objetivo, sensato, transparente y no dejarse llevar por el ruido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso también, así como los riesgos, te pueden generar pérdidas. El estar escuchando ruidos también te puede generar
pérdidas, ¿verdad? Entonces es importante pues hilar delgado e ir haciéndolo pues de forma oportuna, de forma sensata. Entonces vamos a estar conversando sobre todo ello. De hecho, ahora cuando venía de camino pensando en este tema de los riesgos, les cuento que venía pues, de Heredia para acá, a Zapote, y el tránsito estuvo muy liviano. Hubo 2 tramos pequeños, ahí un poquito congestionados, pero estuvo súper liviano. Y yo pensando justamente en el tema de los riesgos, me hacía sentido darme cuenta que es que la vida entera es un riesgo, vivir es un riesgo, ¿verdad? Seguramente estarás de acuerdo conmigo que solamente el hecho de vivir ya es un riesgo. Entonces, ¿qué pasa por ahí? Que yo decía, bueno, me vine por la ruta tradicional de siempre, que a veces está súper congestionada porque hay un choque, alguna situación de tránsito, algún trabajo en la vía, algo, ¿verdad?, que simplemente estropea el plan, ¿ok? Y algo tan simple como cambiar la ruta para llegar de A a B en el tránsito de Costa Rica, ya te puede implicar un riesgo, tal vez un poco liviano, quizás no sería tan liviano si lo que estás es entrabado, yendo hacia una entrevista laboral quizás, tal vez no sería tan liviano si estás entrabado en el tránsito cuando te contaron que tu mujer ya está en sala de espera a punto de parir, quizás tu primer bebé, ¿verdad? Entonces, siempre hay riesgos. Entonces es muchas veces, bueno, sigo mi ruta tradicional, le hago caso al GPS, me pongo creativo y me pongo a inventar alguna otra ruta pensando que lo voy a hacer mejor. Y eso justamente es lo que notamos que sucede en la gestión patrimonial. En esa gestión patrimonial que ustedes hacen o deberían de estar haciendo, después de superar las antesalas de mejoras en el presupuesto, en la gestión de la deuda, en ese fondo de imprevistos, para ahora sí, con paz, con libertad, de forma extensa, más libre, poder empezar a hacer esa acumulación o colocación de capitales. Pero bueno, la vida nos lleva a disyuntivas, a esos cruces de la vida donde decimos, Evans, es que, y así me lo dicen muchas veces, bueno, no sé, me han propuesto esto, X, Y, Z, quiero ir de A a B o de A a D y no sé cuál es la mejor decisión para lograr mi gestión patrimonial. No comprendo, pues, qué es lo mejor y dónde me expongo a menos riesgos, que es justamente, digamos, la suma resta en lo que podríamos derivar cada vez que nos conversamos en ese 1 a 1 por Zoom, todos los días que converso con muchos de ustedes. ¿Para qué? Para decir, bueno, ¿cómo hago para minimizar riesgos y para maximizar ganancias? Que eso es lo que todos queremos hacer. Incluso algunos de ustedes, pues, quieren hacer más todavía, quieren disparar las ganancias y ojalá con 0 riesgo. Pero bueno, ya hemos dicho 1000 veces que 0 riesgo no existe. Pero bueno, lo que sí existe es información, educación, revisión, análisis para pues, tener bien mapeadito qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, así como pues, yo podría a la hora de venir de Heredia a Zapote decir, bueno, ¿cuál es la mejor ruta? ¿Dónde me he entrado menos? Y también existen imprevistos. Seguramente te ha pasado que yendo de un lugar a otro, escoges una vía, una ruta y de pronto a otro el GPS te detona una alarma de que hubo un choque. Un choque, no se esperaba, pero sucedió. Entonces, claro, en una ruta de tránsito cuando vas en tu vehículo, seguramente no podrías diversificarte en tu ruta, porque podrías estar en una ruta a la vez. Pero resulta que en portafolios de inversión, de ahorros, en la gestión patrimonial, sí puedes diversificarte. Y si bien es cierto, en uno de los instrumentos, en una de las entidades, en uno de los productos, podría existir algún imprevisto, algo que por más mapeado que tengas el asunto de los riesgos, podría detonarse, así como un choque en la vía de un pronto a otro, que es muy normal acá en Costa Rica, en la gestión patrimonial también. Pero qué buena idea si tienes no 1, ni 2, ni 3, cuántos productos, cuántas soluciones,
cuántas entidades podrían estar conformando la integralidad de tu portafolio de inversión y de ahorro. Entonces, bueno, vamos a estar también conversando un poco sobre todo ello, pero ¿qué te parece si vamos y comenzamos a peinar la información, tal vez recapitulando algunos detallitos de lo que hemos venido conversando, no muchos, porque la verdad que ya te he dicho que puedes ir a los programas anteriores y lograr profundizar y llevarte la tarea más bien de profundizar aún más para lograr esa mejor gestión patrimonial. Y si requieres, pues más bien de un acompañamiento, de conversar, pues sabes que a través de mis redes sociales, sabes que a través del 88762121, a través del link que encuentras en mis redes sociales, puedes calendarizar, reservar una sesión en mi calendario, en mi agenda, y podemos estar conversando en ese uno a uno y lograr ese acompañamiento particular privado. Entonces, bueno, hemos venido conversando de que el riesgo lo puedes modular. Así como podemos modular el riesgo a la hora de andar transitando en las calles de Costa Rica, y aún existen imprevistos y existen riesgos, igual al hacer tu gestión patrimonial puedes modular el riesgo, ¿verdad? Y hemos venido conversando sobre algunos elementos y condiciones respecto a esto para lograrlo y para cada vez mejorar esa modulación. ¿Por qué? Porque seguramente no muchos, aquellos que quieren un riesgo alto porque saben que a través de esa especulación, esa volatilidad, esa alta exposición a riesgo, podría y ojo ahí, el término, el condicional, podría ser que no, podría lograr mejores rentabilidades. Seguramente no son la mayoría de ustedes que nos vean hoy o a futuro, que sean parte de nuestro público. ¿Por qué? Porque no es nuestro mensaje. Nuestro incentivo, no incentivamos el alto riesgo, la alta especulación, ¿verdad? No es nuestra receta y no vamos por ahí. Entonces seguramente pues, muy pocos que tienen este ADN y este gusto por una gestión de portafolio más dinámica, más hacia la especulación, muy pocos pues, verían en estrategia financiera y nuestro modelo de negocio pues una solución. Seguramente más que todo para diversificación, porque son personas que seguramente pues, andarán buscando mayores rentabilidades, exponiéndose a mayores volatilidades o activos de alto riesgo. Pero bueno, lo importante es que todos entendamos que podemos modular de un mínimo a un máximo aceptable ese riesgo, ¿verdad? Y cuando a veces converso con algunos de ustedes que me plantean ideas, diría yo un poco, ideas que tal vez no se han profundizado, no se han analizado, ustedes me la dicen a mí, pero yo digo, de pronto esta persona no está cayendo en cuentas de lo que dice querer, ¿ok? Porque muchas veces ustedes me hablan, por ejemplo, de que quisieran colocarse en renta variable pura y dura. Y claro, cuando me lo plantean de esa manera, a mí me hace sentido preguntar 2 o 3 elementos. ¿Cómo qué? Como, mira, tenés capital de riesgo y en cuánto plazo querés estar haciendo esa gestión patrimonial en renta variable, ¿verdad? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si colocaras 10,000, 100,000 dólares y de un pronto a otro miras el saldo de tu inversión colocada disminuido en un 10, 15, 20%? ¿Qué pensarías? ¿Qué harías? Dependiendo de lo que emocionalmente me cuentes, de lo que técnicamente me cuentes, yo sabría que estás queriendo, anhelando hacer algo para lo cual no estás preparado, porque quizás ni siquiera tengas capital de riesgo. Entonces, más bien lo que andarías buscando seguramente es ese equilibrio entre lograr la mejor rentabilidad posible con la mejor mitigación de riesgo posible. ¿Por qué? Porque los riesgos, como lo ponía ahí en las redes sociales, se conocen y los riesgos se mitigan. No solamente vale que digas, bueno, sí, yo sé que de pronto hay un riesgo de liquidez, que de pronto no me pagan, de pronto pierdo el capital. No. Si estás atento a que hay una posibilidad de riesgo de crédito en esa colocación de capital, bueno, tienes que buscar cómo mitigarla. No simplemente puedes decir, bueno, si pasa, pasa. No. Ese conocimiento te tiene que llevar a un análisis y a una deriva de decisiones para mitigar
esos riesgos. Entonces, bueno, avanzando un poco más respecto a esto, ya hemos peinado estas dos presentaciones en programas anteriores, y si vas a los programas anteriores, vas a darte cuenta que hay más de 10, más de 15 riesgos enlistados, tales como estos, los riesgos financieros, que pues por acá se anotan riesgos de mercado, riesgos de liquidez, riesgos de crédito, de los cuales últimamente también estuvimos conversando, así que te invito a que vayas por allá y puedas pues revisar esa información. Y por ahí, en la parte de riesgo empresarial, pues vamos a estar peinando un poco más lo que es la parte de riesgo estratégico, operativo, legal y regulatorio. ¿Y qué te parece si comenzamos? Pues ya para entrar de lleno y aprovechar y maximizar los minutos por este riesgo de mercado. El riesgo de mercado, pues diría yo que lo tenemos y lo podemos comprender de manera muy simple. ¿Por qué? Porque de pronto vas a notar que a vos y a mí constantemente nos está influyendo, nos está afectando, y no solamente estamos hablando de esa puja, de ese pulso de oferta y demanda, ¿verdad?, que existe constantemente en todos los mercados. No solamente es eso, es que hay elementos dentro de ese riesgo de mercado que podemos contar y podemos saber y conocer, y si vamos viendo algunos ejemplos, vas a decir, sí, además eso, pues la verdad que sí me está afectando a mí también, sí me afecta esa puja, ese pulso de oferta y demanda de la amplísima variedad de mercados, no solamente mercados financieros, del mercado como un todo, que te puede estar afectando. ¿Por qué? Porque los riesgos de mercado en su detrás de telones tiene esencialmente que ver con eso. Lo que detona esa oferta y demanda respecto a productos, bienes y servicios en los distintos mercados, en los distintos entornos, en los distintos ecosistemas, ¿verdad? Y cómo eso te beneficia o te perjudica en elementos muy pequeñitos o en elementos pues grandes, ¿verdad?, de alto valor, dependiendo de qué tipo de gestión, sea de portafolio, o en qué tipo de emprendimiento o negocio, o en qué tipo de empresa, labores, ¿verdad? Realmente a todos nos pringa, nos afecta, ¿verdad?, este tema de los riesgos de mercado. ¿Y qué tenemos por acá? Dice por acá que, claro, que el riesgo de mercado es como se denomina la probabilidad de variaciones en el precio y posición de algún activo de una empresa. Y acá tal vez me quiero desmarcar, porque cuando quizás ustedes estén diciendo, sí, claro, me estás hablando a la hora de comprar un bono, comprar una acción. Sí, también, claro, porque hay una ganancia o pérdida de la valoración, ¿verdad? Siempre hemos hablado que, bueno, específicamente pues cuando hay un entorno de renta variable, pues hay detrás de telones un mecanismo de valoración a precio de mercado de esos activos, ¿verdad?, que conforman pues la cartera, y hay una ganancia o pérdida de valor todos los días, ¿verdad? Hay una valoración de esos activos. Pero no solamente estamos hablando, y vas a ver cómo vamos, aunque sea rapidito, ir hilando algunos detalles respecto a esa ganancia o pérdida de valor, no solamente y más allá de si estás colocada en activos financieros, como lo puede ser un bono corporativo, como lo puede ser un manojo de acciones, o si estás colocado en algún tipo de fondo. Y claro, hay una valoración, hay un efecto de mercado de esa puja de oferta y demanda, y bueno, y ahorita vamos a tal vez profundizar algunos ejemplos como tal, para caer en cuenta de cómo te está afectando todos los días y a cada instante este tema de los riesgos de mercado. ¿Por qué? Porque tal vez, si alguien por acá me dice, no, además es que, mira, yo más bien estoy tratando de lograr esas antesalas, esa mejor salud financiera, estoy tratando de lograr equilibrar mi presupuesto, resolviendo mi gestión de la deuda, estoy tratando de ya estructurar mi paraguas financiero, mi fondo de imprevistos, para ahora sí iniciar mi gestión patrimonial, para ahora sí empezar mi acumulación de capitales a través del ahorro, la inversión del ahorro, o ya tengo capitales, entonces estoy estructurando, calzando plazo, etcétera, para colocar esos dineros. Está bien, pero no solamente se trata de eso, vamos a ver que va mucho más allá de eso, esa afectación como tal. Bueno, y aquí estamos mencionando algunos elementos o ejemplos respecto de los componentes del riesgo de mercado
como tal. Dice riesgo de variaciones del precio de mercancías, riesgo de variaciones en precios de acciones, que ya por ahí te lo mencionaba, en el cambio de tipo de interés y las variaciones en el tipo de cambio de divisa o tipo cambiario, ¿verdad? Y el riesgo de posiciones y aceptación del producto. Y podríamos, bueno, no nos da tiempo, pero podríamos profundizar o peinar algunos de estos elementos que están apenas antier, ¿verdad? Que tuvimos alguna afectación. Si hablamos del riesgo de cambios en el tipo de interés, seguramente recordarás que hace poco más de año y medio, 2 años y medio, por acá en el país tuvimos una afectación justamente en el tipo de tasa de referencia, lo que es la tasa de referencia del Banco Central, la tasa de política monetaria. ¿Y eso qué pasó? Bueno, seguramente recordarás, si tienes deudas en colones, que aquellos saldos en colones empezaron a encarecerse más. ¿Por qué? Porque esa tasa estaba cada vez más alta, llegó a un clímax. ¿Y eso por qué? Porque había previo una inflación también que se fue trepando y, pues claro, empezaba a carcomer, a depreciar el valor del dinero como un todo, y el Banco Central tuvo que entrar en el juego y decir, bueno, vamos a trepar la política monetaria para empezar a bajar el volumen de la inflación. Y eso, pues aquellos de ustedes que recordarán, apenas antier, ¿verdad? Realmente esto es muy de corto plazo, cómo se trepó el costo de aquellos créditos en dólares, ¿verdad? Y ya volvieron a una normalidad, a bajar el costo, a abaratarse las cuotas de aquellos créditos en colones, como hace tiempo atrás, Evans. Bueno, no tan abajo. Obviamente se viene ajustando, porque la política monetaria se viene ajustando de máximos, que recuerdo llegó al 9%, pero todavía no a mínimos históricos. Ya no estamos en máximos históricos, pero ahí venimos como a media caña, diríamos, ¿verdad? Entonces, claro, aquí en el mercado local, en el entorno país, hubo un riesgo detonado de tipo cambiario. Esa política monetaria que se trepó y empezó a presionar todo el entorno pero, por otro lado, alguien dirá, sí, Evans, pero eso es para la gente que está endeudada en colones. ¿Por qué? Porque a mí, que soy inversionista en colones, me empezaron a ofrecer tasas en colones bellísimas. Tasas de certificados de depósito a plazo, los ahorros, todo lo que fue la acumulación y colocación de capitales en colones, me empezaron a ofrecer tasas bellísimas, como desde hacía años no veía. Claro, ¿por qué? Porque pues, ese encarecimiento del dinero también presionaba a las entidades a competir pues, por recursos y ofrecer pues, un poquito más en esa tasa que se le estaba pagando a los ahorrantes inversionistas. Y acá meto una cuña, meto un paréntesis. ¿Será que aquellos ahorros e inversiones que te estaban ofreciendo una mejor tasa de interés en aquel momento y hasta el día de hoy te ofrece también interés compuesto? Ahí te dejo la duda. Ahí te dejo la duda. Porque si no lo sabes, porque muchas veces cuando converso con ustedes, ni siquiera saben que están recibiendo interés simple y no interés compuesto, ni siquiera se perciben, no se percatan, no saben, no saben revisarlo, no entienden el trasfondo. Y algunas entidades, yo lo he escuchado por ahí en redes sociales, te ofrecen como que sí es interés compuesto, pero no lo es. En todo caso, ya sabes que podemos conversar un uno a uno para hacer esa revisión de cómo quieres iniciar, mejorar, ampliar, diversificar tu portafolio de ahorros y de inversión. Otros elementos, otros ejemplos que podríamos escarbar un poquito, más allá del tema del tipo de interés, bueno, el tipo cambiario, ¿cuánto llevamos, verdad, en ese dime y direte, en esa puja de hemisferios, de ecosistemas, algunos a gusto, algunos a disgusto, por la situación del tipo cambiario a nivel de país? En mínimos históricos, y todavía seguimos en esa banda, en mínimos históricos, que tocó un piso y se recuperó un poquito, pero bueno, todavía estamos en esa banda, y bueno, al inicio se hacía pues mucha bulla al respecto, el mercado en cierta manera se habrá ido pues acomodando, o a disgusto o a gusto, ¿verdad? Pero bueno, todavía hay un riesgo latente y sabemos que, al menos en lo que queda de esta administración, y si esta línea de administración siguiera, seguramente pues este entorno de tipo cambiario, que es un riesgo detonado para algunos sectores del país,
va a seguir latente. Va a seguir latente. Entonces, bueno, y hace 3, 4, 5 años se veía venir. No, estaba latente, no se había detonado. Así como, te decía ahora, así como cuando vamos en ruta, decimos, oh, llego en tanto tiempo porque la ruta, el GPS me dice, todo está en azulito. Y de un pronto a otro, se detona un riesgo y hay un choque. Ahora todo está en rojo, se descalabró y ahora me tomó 1 hora más. Bueno, riesgos latentes que se detonan en los imprevistos, ¿verdad?, de los mercados. ¿Ok? Seguimos avanzando pues para ver si nos logramos hoy terminar de peinar todo este contexto respecto a los riesgos y seguimos pues en la parte de riesgos de mercado como tal y vemos algunos ejemplos relativamente sencillos de comprender de lo que hemos venido conversando. Dice por acá el riesgo latente que podría tener una empresa que exporta al exterior en fluctuaciones del tipo de cambio, que de hecho, de lo que veníamos conversando hace un momentito, eso es uno de los disgustos que acá mismo, pues, con el tipo de cambio, hemos tenido, pues, y de forma muy subrayada, quizás meses atrás, pero todavía latente, entre esos sectores de importación y exportación. Unos afectados, otros pues, con ventaja del entorno de tipo cambiario a nivel de país. Otro escenario que podríamos pues, comentar, dice por acá una empresa que se instala en un país con alta inflación y que, claro, como tiene alta inflación, va a estar expuesta también a una alta tasa de tipos de interés, de política monetaria. ¿Por qué? Porque, bueno, para ejemplo, ¿verdad? El mejor y peor ejemplo que podríamos poner en este momento sería, bueno, lo impensable que podría ser ir a instalar una empresa en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela, con aquella inflación desbordada, ¿verdad? Lo que podría ser, pues para una empresa ir a instalarse por ahí, que bueno, yo creo que no hay mucha dinámica respecto a inversión nueva por allá, pero bueno, digamos es el escenario más extremo que podríamos mencionar para entender lo poco ventajoso o lo retador que sería para una empresa pues incursionar en un entorno de alta inflación. Que bueno, dicho sea de paso, acá cuando estuvimos en entornos de alta inflación, muchos sectores, bueno, es que en general todos los sectores se vieron pues presionados, ¿verdad? Por el hecho del encarecimiento del dinero y la depreciación de la moneda como tal en máximos históricos que sufrimos tiempito atrás. Otro escenario que podríamos comentar, dice por acá, a la hora que pues incursiona en un mercado muy competitivo y el hecho de tener que mitigar ese riesgo a través de qué? A través de estrategias de posicionamiento, de marketing, de promociones, que bueno, ahí habrá un trasfondo de costos, ¿verdad?, que se tiene que manejar. ¿Para qué? Para mantenerse en ese posicionamiento del consumidor final, del segmento de mercado al cual se le quiere llegar con ese producto, ese bien, ese servicio, y que implicaría una altísima exigencia para sea un emprendimiento, sea un negocio, o sea pues ya una pymes o una empresa pues ya posicionada durante toda la historia de aquella empresa, siempre va a estar expuesta ¿a qué? A que en pronto a otros se le detone una alta competencia por algún motivo. Quizás podría pasar meses, años, muy consolidada, muy solita en su segmento, muy solita para su mercado, muy solita respecto a su producto y su servicio. Pero la competencia va a llegar. De hecho, acá en Costa Rica muchas veces se comenta en la calle, ¿verdad? Que el tico, no sé por qué, pero bueno, dicen que el tico es muy dado, que si alguien pone un bazar y le resulta, de pronto le van a poner 3 más alrededor, ¿verdad? Le llegó la competencia. Pero ya más allá de ese decir de lo que hace o lo que hacemos acá en Tiquicia, es de que siempre va a estar latente para un buen modelo de negocio, para un buen giro de negocio, ese riesgo de decir, bueno, podría pasar una ventana de tiempo muy despreocupado de que no tengo una competencia tan dura, ¿verdad? Pero va a llegar.
va a llegar. Bueno, y acá históricamente, si hacemos memoria, podríamos recordar algunas empresas o marcas emblemáticas en el entorno país que en algún momento perdieron competitividad y hoy simplemente quizás sean una leyenda, ¿verdad? Entonces, bueno, es parte de ese entorno de mercados de estar pues, posicionados por ahí y mantenerse latentes, mantenerse siendo actores del medio. Y bueno, dentro del mismo entorno de mercados, y tal vez acá, ahora sí me voy a detener un poquito más, dos riesgos más, que los recorto y los meto acá como un paréntesis. ¿Por qué? Porque de pronto tiene un poquito más que ver con nuestra dinámica de negocio. Por un lado, bueno, el riesgo de precio de commodities, de materias primas, por ahí se menciona pues el petróleo, el oro, etcétera, ¿verdad? Y bueno, hay un abanico amplísimo respecto a materias primas, pero ahora mismo, esto está más actual que actual, ¿verdad? Ahora mismo, ¿qué ha pasado con el entorno del precio del petróleo, ¿verdad? Con este evento detonado entre Israel e Irán? Sumamente latente. Todavía hace un rato, hace un par de horas, todavía, aunque desde Estados Unidos se está hablando de ese acuerdo de paz, ¿verdad? Que ya se les ordenó a ambas partes tener un cese al fuego, todavía por ahí se están dando de bombazos. Entonces hay una incertidumbre de si se va a acatar la orden tajante de Estados Unidos de decir, te quedas quieto y te quedas quieto, ¿verdad? Como cuando uno como papá le habla a los chiquitos, ¿verdad? Decir, ya, dejen de jugar de manos, o si todavía va a haber un riesgo por ahí latente de una extensión, una escalada del evento. Pero bueno, este es un evento que, aunque de forma muy temporal, en una ventana de tiempo muy corta realmente, pues detonó una variabilidad del precio de un commodity como lo es el petróleo. Y en otros momentos, quizás pues, más trágicos, de eventos pues, de mayor escala, de mayor atención a los mercados, esa variación del precio del petróleo, pues si tuvo fluctuaciones, sufrió una volatilidad bastante mayor, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy por acá? Bueno, que conocemos, tenemos amistad, tenemos conocidos y amigos en el entorno de hidrocarburos acá en el país, y sabemos lo que significa para las personas que están en este negocio, de las estaciones de servicio, etcétera, lo que podría significar esto, ¿verdad? Y también, hilando un poquito más delgado, si este tipo de eventos, si este tipo de riesgos en el valor de los commodities, y alguien dirá, Israel, Irán, muy lejos, no, es que te puede llegar a afectar el valor del combustible que le echas a tu vehículo, a tu motocicleta, el valor del gas, ahí, en tu cocina. Entonces, estos riesgos latentes, no solamente es si andas por ahí especulando en petróleo, no solamente, es que todos estamos siendo envueltos por este tema de los riesgos y por eso es que hay que tener una noción, un conocimiento al menos básico, ¿verdad? De que si me está pegando un frito, ¿por dónde será que se está metiendo el chiflón? Ahorita yo estoy acá en una sala súper hermética, pero si me comenzara a entrar un chiflón frío o caliente, yo diría, bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, si algo empieza a presionar tus finanzas, tus costos, etcétera, deberías de revisar y decir, bueno, ¿qué pasa acá? Tengo que tomar decisiones, tengo que revisar, analizar y tomar decisiones, tengo que hacer ajustes. Y eso sí, desde elementos tan pequeñitos como puede ser la afectación que puedas tener en tu hogar, en el consumo, a pues, entornos ya sensibles, como es que podría afectarte a nivel de tu portafolio, de la rentabilidad de tus portafolios, de esa diversificación. Y en la parte del mercado inmobiliario, la verdad que lo que quiero subrayar es que uno de los pilares fuertes de nuestro negocio justamente es la inversión inmobiliaria, ¿verdad? Ese especular, ese ir a comprar sumamente barato y vender lo más caro que se pueda algún bien inmueble de alta factura. Uno de los pilares de los meollos de nuestro negocio, de nuestra estrategia, de nuestra diversificación, tiene que ver con eso, a través de una entidad financiera. Entonces, ¿qué puedo subrayar yo por ahí? Uno, el hecho de que, pues gracias al Señor, vivimos en un entorno
muy pacífico. Vivimos en un país, pues, que es emblema, ¿verdad? Muchas veces a nivel mundial, de esa paz, de esa tranquilidad. Si bien es cierto que a nivel de costos y a nivel de algunas competencias, pues todavía nos falta hacer la tarea. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te diste cuenta o que te sucedió que tu bien inmueble se depreciara? Valía 50 millones, valía 100 millones, valía 20 millones y le he perdido un 10, un 20, un 50%. Bueno, podría ser, si ya lo hemos hablado por acá, si es que no tienes una buena estructura de un plan de imprevistos. Ya lo hemos conversado por acá. En algún momento de la vida, mi esposa y yo logramos, pues, adquirir un bien inmueble muy baratito, muy barato. Y después lo logramos vender con un 42% de ventaja, porque había sido adquirido muy barato. Y habíamos podido aguantar el tiempo necesario para lograr ese margen de ganancia. Que eso es lo que hacemos a través de este modelo de negocio, a través de esta entidad financiera, pero en alta factura. Y podría ser que no siempre resulte así, que haya un riesgo inmobiliario de plusvalía. Sí, claro, siempre va a estar latente. Pero qué importante lograr ser participar de un negocio inmobiliario en un entorno país como este. En un entorno país que sale en revistas y en publicaciones clave como un destino, ¿verdad?, trascendental para los nómadas digitales, para los pensionados rentistas europeos o norteamericanos, para un cierto perfil de turismo, para inversionistas, ¿verdad?, que pues, ven como una buena oportunidad el hecho, no tal vez de venir a trabajar o a vivir acá, pero sí de tener una o varias propiedades para rentar, para comprar, vender, etcétera, ¿verdad? Es parte de esa fotografía, de ese entorno, el hecho de decir, bueno, no es lo mismo que te involucres en Costa Rica, en un modelo de negocio de inversión inmobiliaria, en un entorno país como el nuestro, con este modelo en particular, que ya tiene más de 20 años, está aprobado, a que lo hagas, y no voy a decir nombres y apellidos, pero que lo hagas en otros países, en otros lugares donde sabemos que el asunto del manejo de los bienes inmuebles definitivamente ni siquiera se acerca acá. ¿Que hay oportunidades de mejora? Claro, siempre hay retos y siempre por dicha hay maneras de cómo mejorar como país. Pero bueno, al menos en esto consideramos que tenemos un ecosistema pues bastante ventajoso para hacerlo, lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque realmente es un ecosistema muy ventajoso para lograr este tipo de beneficios. Entonces, bueno, tal vez para ir un poco terminando, ya esto lo había comentado, pues el entorno de riesgos de mercado tiene que ver con esa puja de oferta y demanda, y pasemos, pues, para ir aterrizando en la parte de riesgos estratégicos. Y esto más que todo lo podríamos enfocar y resumir como esa toma de decisiones a alto nivel o a mediano nivel en los negocios, en las empresas, en las pymes, micropymes, etcétera, en cualquier, y bien importante, porque alguien dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi gestión patrimonial? Bueno, justamente que seguramente tu gestión patrimonial la estés haciendo a través de ciertas entidades financieras, ciertas empresas financieras, donde puede haber un riesgo estratégico. Podría, ¿verdad?, esos altos mandos medios, estar tomando decisiones de qué integra o qué quita de su modelo de negocio, de su estrategia, de su ADN. Y por ahí pues, se podría detonar algún riesgo estratégico que por acá, pues, digamos, tenemos algunas anotaciones simples, no las vamos a repasar de todas, pero bueno, al menos hacer mención de ellas, como dice por acá, cambios en la alta dirección y liderazgo, la introducción de nuevos productos o servicios, las fusiones y adquisiciones que resulten pues, infructuosas, ineficientes, cambios en el mercado o el sector, como un cambio en las necesidades o expectativas de los clientes. Decisiones sobre innovación y avances tecnológicos. Y bueno, ahora
Ahora tal vez aquí se me detengo un poco más. ¿Por qué? Porque últimamente me ha hecho muchísimo ruido todo este asunto, y no solamente a mí, estarás de acuerdo conmigo que hace muchísimo ruido el tema de la IA, de la inteligencia artificial, y cómo esto podría ser, y seguramente será, un riesgo estratégico en la toma de decisiones o en la ausencia de decisiones de muchos negocios y empresas. Seguramente, ya lo estás viendo, seguramente lo vas a ver aún más. ¿Okay? Tácticas para competir. Dice por acá, adaptación y respuesta a los cambios del mercado y preferencias de los consumidores, cambios legales y regulatorios que pueden impedir la operación, sacar productos del mercado o hacerlos inviables. Y podríamos profundizar, y no tenemos tal vez tiempo ahorita, pero bueno, en nuestro entorno, que yo no soy futbolero, ya lo saben, pero en nuestro entorno que es tan futbolero, la forma, la metáfora para compararlo y entenderlo más sencillo es, y consta que yo no soy futbolero, pero cuando un director técnico hace un cambio de un jugador X, que tal vez para él es clave, para darle vuelta al marcador, vuelta al partido, vuelta más ofensivo, más defensivo, lo que fuera, ese sacar un jugador y meter un jugador, obviamente es un cambio estratégico. Y eso, pues justamente lo que se da en las empresas. Esa revisión, análisis, para ver si se logra competir, mantenerse, superar en estos y otros aspectos que hemos mencionado, mantenerse latente, liderando o compitiendo en el entorno. Y nuevamente, como te digo, es importante no solamente para que lo pienses en cuanto a la calidad de algún producto, algún bien o servicio de la empresa que te está proveyendo ese producto, bien o servicio, sea un par de zapatos, sea un traje entero, sea un teléfono móvil. No, también quién o quiénes te están facilitando esa gestión patrimonial, con quién estás gestionando y qué riesgos o cambios estratégicos podrían estar realizando aquellas entidades o empresas financieras en esa tu gestión patrimonial, que también lo podemos conversar con todo gusto. Riesgo operativo, y ya vamos saliendo de la tarea. El riesgo operativo, uno de los elementos que más podríamos subrayar y simples de entender, es que siempre va a haber riesgo operativo, siempre que, y por ahí lo subrayé también, siempre que haya seres humanos involucrados. ¿Por qué? Porque algo no podría, o algo podría no salir bien, básicamente, ¿verdad? Entonces, lo podríamos comparar con el riesgo operativo que podría haber en una cadena de producción, o una banda de producción, donde no todo sea robotizado y automatizado. Y aunque todo sea robotizado y automatizado, de pronto aquella banda productiva, aquel programa, aquella supervisión de aquella cadena productiva también tendrá una injerencia humana. Entonces, algo podría salir mal. Y quizás ahorita voy a comentar un par de aspectos o ejemplos que conocí de primera mano respecto y vas a notar cómo de pronto un riesgo con otro se encadena y puede incrementar la situación y puede dar un giro al mercado como un todo. Y bueno, dice por acá, existe en toda organización como una consecuencia de la actividad del día a día. Así como te decía que en la vida solamente el hecho de existir, de vivir la vida es riesgoso, pues en una organización, en cualquier actividad productiva, ya solamente el hecho de que exista, de que se salga el día a día a lograrlo, sea en cualquier ámbito, en cualquier ecosistema, siempre hay un riesgo operativo. Y bueno, por ahí hay algunos elementos que quizás ahorita no vamos a ahondar por un tema de tiempo, pero es importante que te hagas la tarea y que cada vez que te relaciones, te acerques, en especial en el sector servicios, te acerques a alguna entidad donde quizás has notado que
que está perdiendo eficiencia y eficacia respecto a algunos asuntos operativos, operacionales, al menos te preguntes, ¿por qué? ¿Qué pasa acá? ¿Verdad? ¿Y por qué no? Pues, des el feedback levante la voz a esa empresa, a esa entidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que simplemente ajuste tuercas, ¿verdad? Como lo vemos ahí en el gráfico. ¿Por qué? Porque esas tuercas no están automatizadas. No, hay un trasfondo humano por ahí que siempre se puede mejorar. Riesgo reputacional. Hubiera querido que estas estrellitas fueran medallas, pero bueno, tiene mucho que ver con esto de que, esa expresión de que, bueno, teníamos en alta estima algo a alguien y se le cayeron las medallas. Y este es un riesgo al cual me gustaría dedicarle unos segundos, aunque en programas atrás ya lo habíamos conversado. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido en carne propia varias veces, en más de 20 años, de estar con alguna u otra entidad, con alguna u otra empresa. ¿Okay? Y acá que quiero subrayar, seguramente lo que ya has notado y ya sabes, el riesgo reputacional, que justamente dice que consiste en la exposición a la que está sometida una empresa a nivel de redes sociales y opinión pública, esa opinión pública, ese criterio tuyo particular, lo estás construyendo de la información o desde la desinformación. Porque nota acá que se construye a través de la información, de redes sociales, de medios de comunicación. Claro, esa construcción debería tener unos fundamentos sólidos, como la verdad. ¿Qué te parece? Pero a veces hay información o desinformación. Y eso puede generar o pasar una factura sensible en el entorno de negocios, en el entorno de la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de empresa, ahora que se maneja mucho el tema de marca personal, pues yo creo que en las redes sociales estamos más que saturados de esa mala reputación que de pronto alguna persona, por algún detonar de alguna información o alguna desinformación, pues se caen las medallas de cara a la opinión pública. Y ahí está la mano del público cortándole los likes, las estrellitas, ¿verdad?, a aquella persona, a aquella entidad, a aquella empresa, ¿verdad? Y bien importante que lo valores, el hecho de si estás construyendo tu opinión desde la información o desde la desinformación. Y bueno, para terminar, la parte de riesgo legal y regulatorio, pues realmente bien sencillo de entender, es todo ese marco constructivo de leyes, normativas, reglamento, etcétera, que si bien es cierto, pues existe, también es dinámico y eso cuando se firma, y ahorita podríamos, no sé, pensar qué sucedió con algunas industrias, algunos sectores, cuando históricamente se han firmado tratados de libre comercio, por ejemplo. ¿Qué pasó en algún otro sector cuando se ha modificado alguna ley o reglamento? Tal vez lo que se permitía ya no se permite como tal, o tal vez se permite, pero hilando más delgado, y eso quizás a nivel operativo requiera mayores costos que de pronto la entidad, la empresa podría absorber o no, o tendría que transmitir al cliente final, y eso quizás le pueda hacer un poco de ruido a nivel del mercado. Entonces vemos que una cosa puede tornar a otra y un riesgo puede encadenarse a otro dentro del entorno. Y quizás para terminar un par de moralejas que creo que se entienden por sí solas. En estos, bueno, ya muchos años de vida, en algún momento les cuento que mi esposa me dice, mira, una panadería de allá del pueblo que nos gustaba mucho, hicieron una publicación en redes sociales. ¿Recuerdas que te estaba hablando sobre el riesgo reputacional? Y era una fotografía desagradable porque, no sé, reclamaban que ese pancito, no sé qué va. Yo me quedé con eso. Después, a los días, saltó a la luz de que esa era una fotografía malintencionada que habían venido aplicando en varios negocios
pero no era ni de esa panadería, ni de aquella, ni de la otra. Era una fotografía X. Pero hizo bulla a nivel de redes sociales. Mi esposa la vio, era nuestra panadería. Y aunque después entendimos que esa fotografía no tenía que ver con esa panadería, nos quedó como un runrún, como un disgusto, como una cosilla, ¿verdad? Y ya no volvimos a comprar hasta el día de hoy. Nunca hemos vuelto a comprar en esa panadería. Para que veas cómo se puede construir o deconstruir ese riesgo reputacional, lo sensible que podría ser. Y también te puedo contar de hace muchos años, cuando el riesgo operativo influyó en una entidad financiera clave acá en el país, que tenía acaparado más del 40% del mercado, pero que en algún momento, por una mala gestión operativa, no convenció a los clientes. Se cayeron las medallas, les recortaron los likes, la clientela se fue mermando y moviendo debido a esa situación operativa que cayó en un tema reputacional, un disgusto, y al día de hoy aquella entidad ya no tiene más del 40% del mercado, tiene escasamente la mitad. Para que notes lo que podría ser, de bueno o malo, es entretejer y conocer los riesgos que los mercados, las industrias, las entidades, los productos, que nuestras vidas, así sea manejando por la calle, pues podrían generar. Deseo dejarte con la última imagen, ya para despedirme, agradecerte el hecho de que estés acá en Estrategia Financiera, acompañándonos en esta construcción. Agradecer a Radio Costa Rica, como siempre, y agradecerle al Señor que nos da vida y salud para estar por acá y seguir en esa marcha, buscando cómo mitigar riesgos, conocerlos, pero mitigarlos, porque conocerlos para nada, no, conocerlos para mitigarlos. Y qué buena idea, como lo contaba ahora temprano, qué buena idea si esa mitigación la logramos a través de una excelente diversificación, donde en ese portafolio diversificado, incluso cada uno de los elementos, como un todo, mitiga el riesgo, solamente por estar diversificados. Pero qué buena idea el hecho de que cada uno de los elementos tenga su propia mitigación. Seguramente entenderás que tienes una máxima certeza a lograr tus objetivos, que tienes una máxima posibilidad de diluir aquellos riesgos y maximizar la oportunidad de tus ganancias. Y para eso estamos. Así que cuando gustes, simplemente nos contactas, estamos para servirte. Y por ahora agradecerte nuevamente el hecho de que nos acompañes. Un gusto. Evans Vargas, Estrategia Financiera. Buen día.